Roberto Carlos Flores es un compositor mexicano nacido en Monclova, Coahuila. Viene de una familia apasionada por la música, ya que desde pequeño ha escuchado música de Mozart, Beethoven, Schubert, entre otros, aunque confiesa, no escuchó música del siglo XX hasta mucho después. Sus primeros pasos por la música comienzan a los 8 años con clases de piano. A los 13 comienza a estudiar armonía y a los 16 llega a la ciudad de Monterrey a estudiar la licenciatura en música en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es ahí donde conoció a personajes como Ligeti, Berio, Xenakis y Boulez, ampliando su panorama musical. Aunque siempre tuvo en claro que dedicaría su vida a la música, prefería no dar conciertos y se decide por la creación musical, y es en Monterrey donde comienza a conocer técnicas vanguardistas que acrecentaron su interés por la composición. La ópera El Murciélago y el Quetzal, estrenada en Monterrey el 30 de julio del año 2016, está basada en la leyenda de El Murciélago de Colores, que cuenta la historia de un murciélago, quien era la más hermosa de las aves por su colorido plumaje, un ser soberbio con aires de superioridad, y se ve retado por el creador, quien al enterarse de la actitud del ave, decide despojarle de su bello plumaje en pleno vuelo. El murciélago, ante la vergüenza, decide resguardarse eternamente en una cueva. Con un guión escrito por el propio compositor, Roberto Carlos Flores platica sobre su proceso creativo. Pero en sí la idea de escribir una ópera surgió, pues yo creo que de pronto, de la nada, o sea, no estaba así como que en mis planes. Surge pues por la mera idea de... Es que ni siquiera la intención de hacer una ópera como tal. La idea surge de hacer una ópera para niños específicamente porque yo quería escribirle a una obra a mis hijos. Surge porque les cuento historias en las noches o contamos cuentos y cambiamos la historia, le cambiamos el final, o a veces inventamos cuentos, proponemos algo tan simple como una cosa y un lugar. No sé, un caballo y el fondo del mar. O sea, ¿qué hace un caballo en el fondo del mar? ¿Por qué está ahí? Como yo trabajo en la orquesta sinfónica, en algún momento llevé a mis hijos a un ensayo general de una orquesta, de una ópera que ponía la orquesta de aquí del Autónomo de Nuevo León. Y yo me acuerdo que su impacto con todo lo que veían, o sea, les llamaba la atención el colorido de la escenografía, los vestuarios y todo eso. Entonces, bueno, pensé en hacer una obra que atrajera a los niños, o escribir una obra que fuera escrita específicamente para niños, una ópera que fuera escrita específicamente para niños. Y bueno, a partir de ahí, pues lo primero que necesito pues es una historia. Y dentro de las historias que contaba con mis hijos, había una leyenda que les gustaba mucho, que era una leyenda, entiendo que es de Oaxaca, que se llama El Murciélago de Colores. El argumento o el hecho de basarme en esa historia surge ya con el tiempo, porque cuando yo me propongo escribir una obra para niños, o sea, yo no estaba contemplando ninguna historia en específico. Y de hecho, mi búsqueda por encontrar una historia sí me llevó un buen de tiempo. No quería una historia boba, como a veces se les plantea a los niños. No quería una historia con un final predecible. En algunas de las veces que jugaba con mis hijos, en algún momento insertamos un quetzal en la historia. Y bueno, ahí recordé esa variante de la historia, y a partir de ahí empecé a desarrollar un argumento completo. Entonces ahí, a esa historia le cambié varias cosas. Primero, yo empecé a hacer una historia donde el murciélago no era un ave. En mi historia, hablando ya específicamente de la ópera El Murciélago y el Quetzal, mi murciélago fue un murciélago desde el principio. Por otro lado, yo no hablo o no hago mención de un creador. En mi historia yo hago mención de un rey del bosque, que es
un personaje que nunca se ve, solamente se ven algunas siluetas en el escenario, y lo que habla es alguien que habla fuera del escenario. Y el otro aspecto, y yo creo que el más importante que también requerí cambiar, es que el murciélago en mi historia no se resguarda en la oscuridad. Bueno, más bien, a diferencia de la leyenda donde el murciélago se resguarda en una cueva oscura para siempre, pues eso lo va a tener como un castigo, ¿no? Uh-huh. Y yo pues sí creo en los castigos, pero no creo en los castigos eternos. O sea, yo creo mucho en las segundas oportunidades. Entonces, en la historia de mi ópera, el murciélago, lo que pasa cuando se resguarda en la cueva es que aprende a volar en las noches. Porque en mi historia lo que sucede es que el murciélago, todo el problema del murciélago en mi historia es que no puede volar y jugar en el día con las demás aves. Ese es todo el problema. Ya en la historia voy dando a entender o voy abordando el tema de la autoaceptación, de respetar y de respetarte, de descubrir las capacidades y las virtudes que tienes y las que tienen las demás personas que en la historia, pues, o las demás aves que viven alrededor tuyo. Y bueno, de eso trata la historia, el argumento. Obviamente al momento de estar elaborando el argumento, yo se los contaba a mis hijos eran como mi termómetro exactamente de qué les daba risa, qué no les gustaba, porque de alguna manera, así como cuando uno escribe música, donde tú estás seguro de que lo que estás escribiendo es realmente ejecutable, pues con los trazos escénicos también, cuando vas a hacer un dueto, pues porque estás seguro que están los dos personajes en el escenario. Y dar los tiempos de lo que uno sale, más o menos, si el otro canta un área, entonces el otro tiene tiempo de entrar por el otro lado. Y yo dibujaba mi idea del escenario, en dónde estaba la cueva, dónde estaban los árboles, y siempre estaba visualizando los vestuarios, yo los dibujaba, los personajes como me los imaginaba yo, o hago la redacción ya como a manera de representación escénica. Son 12 escenas. En un principio yo no la había llamado ópera, sino el nombre original que aparece son 12 cuadros escénicos para niños, son 12 cuadros más la obertura. Y cuando ya empecé a hacer la música fue que ya le fui tomando la forma de ópera, ¿no? El lenguaje es atonal, está basado específicamente, bueno, es una jerarquización de intervalos. Tal vez los intervalos con mayor prioridad son el intervalo de 3 semitonos, el de 6 semitonos y el de un semitono. Y bueno, pues, desarrollo varios procesos de composición en el discurso, pero sí mucho tiene que ver con lo que está sintiendo el personaje, la desesperación, el enojo, la felicidad de cada personaje, el empate de los cantantes con la orquesta, el tiempo, el timing que toma el cantante en salir y que entra otro, cuando están los dos, o cuando sale uno y llega el narrador, tomar el tiempo del texto del narrador, porque pues lo del narrador no está medido, es hablado y tiene que caber en cierto espacio de tiempo donde se queda el ensamble instrumental solo, y pues más o menos vas cuadrando todos esos tiempos. Y todo eso tiene que ver con el lenguaje, para ver los fraseos que se van generando, cómo se van a realizar
los puntos climáticos en las frases, cómo son las relajaciones, en los periodos, en la escena completa, ¿no? Y la estructura, aquí también algo muy importante en un trabajo tan largo como bueno, dura 55 minutos, pero sí desde el principio tienes que ver muy claramente la estructura para saber en qué cuadros escénicos hay que hacer un punto climático, de qué manera. Un punto climático de relacionado con el tiempo, ya sea con la aceleración, con la desaceleración, con el lenguaje, donde se genera mayor o menor tensión. Yo lo sentí, presentar con claridad cada personaje, darle un tiempo, sin apresurarme a el personaje de narrador que representaba un búho, que hiciera su presentación, que para el niño fuera claro asimilar el personaje, lo mismo con el murciélago y lo mismo con el quetzal, y ya después empieza la interacción de todos. Yo siempre supe que era un trabajo que se iba a quedar guardado en el cajón durante muchos años, porque para montarlo se requiere una inversión de dinero muy fuerte para pagar músicos, cantantes, escenografía, vestuarios, claro. maquillistas, iluminadores y todo, una producción muy grande. Entonces, esa era una obra que yo compuse, pero la componía en ratos, o sea, nunca, no estaba, al principio no estaba yo abocado a hacer la obra, a terminarla. Yo hacía otras obras que ya estaban en puerta para su presentación, o que eran encargos o comisiones de obras, y bueno, cuando tenía tiempo disponible le seguía la ópera, ¿no? Tenía como 3/4 partes de la ópera, cuando ya me notifican de que sí es viable su representación, y ya me aboco a terminarla, y ya ahí sí me dediqué a ponerle ya punto final a la partitura. Pero como nunca antes yo había pasado por un proceso de creación operística, pues ahí me doy cuenta que terminas la partitura, pero luego viene el trabajo con el director de escena. Okay. En realidad la obra, si su estreno fue un sábado, yo la escuché ensamblada un martes antes o miércoles antes, ya con la orquesta, con cantantes, donde por fin supe a qué sonaba, porque pues yo solamente la tocaba en el piano y medio lo cantaba yo. Y hasta ese momento, bueno, pues ya cuando los cantantes ensayaban con el pianista, pues ya yo veía el resultado. Sí, un poco el resultado a piano, pero bueno, ya ahí ya con las voces para las cuales cómo me lo había imaginado, y cómo sabía yo que podía ser el resultado. La obra originalmente era para soprano y bajo. Después a mí me notifican que no hay bajos disponibles, pero que hay barítonos. Entonces, pues digo, bueno, me dicen que hay un barítono que es Ociel Garza. Yo lo había escuchado cantar en varias ocasiones, y yo le dije, bueno, pues si me aseguran que es Ociel Garza, pues yo hago la transcripción para barítono, nada más dame 2 días, y pues fue arreglar toda la parte del bajo a barítono, ajustar partes de soprano, ajustar partes de la orquesta, pues, porque todo se desbalancea. Y le envié la parte al maestro Ociel Garza. Yo a él no lo conocía personalmente, lo había escuchado cantar en vivo y todo, pero nunca había tenido la oportunidad de saludarlo, de platicar con él, nada. Pues mira, como es mi primera ópera, yo quise pasar por en cuanto a la estructura, quise pasar por las partes más comunes de una ópera, como son, como que tuviera una obertura, que hubiera arias de solista, duetos, que tuviera intermezzos. De hecho, la partitura original incluye 2 cuadros con bailarines, que bueno, por presupuesto no se hicieron, pero sí quise pasar por esas partes que son muy comunes en cualquier ópera. En cuanto al lenguaje, pues mira, en cuestión del lenguaje, yo nunca
he estado peleado con ningún tipo de lenguaje. Con ninguno. Yo utilizo el lenguaje, lo que me sirve lo uso. Y de repente, o sea, tengo obras que están basadas netamente en técnicas extendidas o en técnicas no tradicionales en la ejecución del instrumento. Y otras que pueden ser incluso hasta piezas, pues a lo mejor no tonales, a lo mejor no tengo piezas tonales, pero sí que puede a lo mejor pasar como por un tonalismo mentiroso, ¿no? Medio disfrazado. Pero yo tomo lo que me sirve, o sea, más bien, tomo lo que necesito para plasmar lo que yo quiero. En esta ópera, tanto así como recursos novedosos, o sea, no lo es, está todo escrito así con notas normales. Normalmente la música que hago es tratando de describir mi experiencia sobre algo, mi experiencia. Yo no intento transmitirla a nadie. De lo que yo escriba, lo que cada quien se imagine es su interpretación. Claro. Y dentro de las obras que he hecho, siempre hay cosas de las cuales quiero plasmar mi experiencia con ellas. Por ejemplo, hay una obra que se llama Entre albures y alebrijes. Y esa es una obra que surge de una exposición artesanal donde veo ciertos alebrijes y me los empiezo a imaginar como si tuvieran movimiento. Entonces lo que yo plasmo es esas figuras como si se estuvieran moviendo, ¿qué harían? Por ejemplo, tengo un cuarteto que se llama Las Cuatro Lagunas del Desierto, donde yo lo que intento plasmar son las 4 ciénagas de la ciudad de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y lo que plasmo es mi impresión de esas 4 lagunas, lo que yo recuerdo que sentí, lo que yo experimenté en ese momento. Igual en cualquier obra que hago, no me interesa que la otra persona capte mi idea, porque pues, la música es muy subjetiva y si cada quien interpreta eso como en su contexto, pues es muy válido y qué bueno, ¿no? Yo compongo para plasmar lo que yo quiero para mí. Y en el caso de la ópera, pues tampoco no sucedió nada extraordinario, simplemente fue buscar música que en cierto momento yo considero tensionante, en otro contexto yo lo veo como, lo siento más juguetón, en otro contexto lo siento más, más lúdico o más con un mayor conflicto. Pero pues yo busco los recursos musicales para representar eso, o sea, lo que para mí representa eso. Si otras personas si otras personas lo interpretan pues, de la misma manera, pues qué bueno, si no, pues también qué bueno. La cosa es que aquí en la ópera, como tienes el recurso de que lo están cantando, y aparte es una ópera en español, entonces, aparte de que lo están cantando, lo están actuando, entonces pues ahí es más fácil que la gente entienda de qué se trata. Cuando es una obra instrumental, pues no, porque ahí todo, solamente estás escuchando instrumentos, las notas musicales de los instrumentos y bueno, ahí sí ya es más subjetivo, pero en la ópera, pues, como se tiene el recurso pues, desde el vestuario, el maquillaje, lo que cantas, lo que actúas. Incluso el narrador en este caso. Incluso el narrador, exactamente, que está dejando con mayor claridad. De hecho, el narrador es una ayuda en mi relación de la historia con el niño, porque el narrador, bueno, cuando
cuando se canta hay muchas palabras que pueden no quedar muy claras. Entonces el narrador está para eso, o para de alguna manera dar pie a la escena que sigue, o sea, especificando de qué se va a tratar, o, o puede ser el caso al revés, reiterar la idea de lo que se trató la escena anterior. Eso es importante. O sea, yo cuando planteé la idea de un narrador, yo quería un narrador que actuara, no un narrador que solamente esté sentado narrando y la escena se representa atrás, o a lo mejor el narrador puede estar fuera del escenario incluso, ¿no? Que nadie lo ve. Yo sí quería que fuera un narrador y que actuara, que se entrometiera en el escenario, que estuviera dentro, junto con los otros personajes que sí cantaban. Pero sí, porque sí quería yo que durante esos 55 minutos que dura la obra, el niño poder tener la atención del niño todo el tiempo, ¿no? Si a lo mejor, no sé, tal vez si no estuviera el narrador, a lo mejor el niño puede perderse, puede empezar a divagar pues si a lo mejor no entiende con nitidez lo que están cantando los intérpretes, o no sé. Yo sí pensé en ese aspecto para el narrador. Todo eso sale del argumento también. El narrador lo traté como un instrumento más, tiene un leitmotiv también. Una frase que dice: a veces mi memoria me falla, y eso está todo así puesto en el que, por ejemplo, cuando se lo leía a mis hijos me decían: no, ya fue mucho de esa memoria me falla. Entonces, bueno, le quité algunas frases de esas o las ponía diferente, ¿no? Pero pues son dos cosas. Una es el no caer en la presunción, en la soberbia, ¿no? Es algo que a mí en lo personal me molesta mucho. Y la otra es efectivamente eso, el aceptarse como cada quien es, o sea, todos tenemos virtudes, todos tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero tenemos también que descubrir para qué somos buenos, ¿no? Todos tenemos limitantes también, y hay que hacer que eso juegue a nuestro favor también. O sea, puede que sí exista, pero digo, yo solamente lo plasmo porque las personas presuntuosas nunca van a dejar de existir. Pues no, o sea, las personas presuntuosas, o sea, como que, digo, las personas que me conocen, pues saben que yo me río de todo, ¿no? Pero las personas presuntuosas, pues como que, o sea, ¿por qué hacer eso, no? O sea, es como que no cae muy bien. Pero bueno, al menos si dentro de esa historia alguien puede tomar esa moraleja como algo importante, asimilarla o arraigarla en su vida, pues que bueno, creo yo. Pero no intento yo ser un profeta, un consejo a nadie ni nada. Eso me agrada, sí. No, o sea, no por mí, sino porque somos varios compositores que hemos batallado durante mucho tiempo en hacer que nuestros conciertos de música contemporánea se llenen. Bueno, o que vaya gente, pues ya no digamos que se llenen, que vaya gente. Entonces, si en algo esta obra puede ayudar, ¿no? a que la gente de aquí de nuestro estado vaya a ver obras de compositores locales, hablando de música de concierto, si en algo puede ayudar, pues qué bueno. No creo. ¿No? Porque yo creo que si el compositor se dedicara, bueno, entiendo tu punto, o sea, a lo mejor, pero si a lo mejor el compositor se dedicara
a complacer cierto público perdería su identidad o lo que quiere tratar de dar a entender, ¿no? Te lo digo porque, por ejemplo, después de esa ópera, empecé a escribir otra, que todavía estoy en proceso, ¿no? Y bueno, también es una ópera infantil, pero ya con más perspectiva, después de todo el proceso que tuve, pues ya tengo más confianza para hacer más cosas, o cosas que a lo mejor no estaba yo muy seguro cuando hice Murciélago y el Quetzal. Pero ahora ya puedo tomar cosas con más confianza, incluso pues para quien me pregunte, porque eso también es algo importante, o sea, entiendo que esta ópera fue la segunda ópera de un compositor local que se presenta, entonces no muchos hemos pasado por ese proceso. Entonces para quien me pregunte, pues ya más o menos puedo ayudarle de mejor manera, porque ya pasé por el proceso. Antes, pues, si me preguntaban algo relacionado con una ópera, pues yo me imagino que puede ser, o sea, que puedes escribirlo de esta manera porque X o Y, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya ya con más perspectiva, pues ya estoy escribiendo este otro trabajo, pero al momento de estarlo desarrollando, dices, pues, o sea, pues sí es para niños, pero lo que yo soy va puesto aquí, o sea, no desvirtuar lo que tú quieres hacer con tu lenguaje, con los recursos que tienes. En mi caso, pues, como yo disfruto muchísimo a mis hijos, pues me he hecho mucho, o me involucro mucho en lo que ellos hacen, en lo que les gusta, en lo que ven. Entonces a lo mejor, bueno, me he dedicado a hacer música con una idea más así como para niños, ¿no? He hecho cosas de marimba, de piano, así que yo me estoy basando en ideas de historias de niños y cosas. Pero sin embargo siguen siendo atonales, incluso con técnicas de composición contemporánea. Con su búsqueda, pues. Sí, pero enfocadas para niños, a fin de cuentas, ¿no? En un movimiento de composición como el que hay aquí en Nuevo León, pues si cada compositor tiene un gusto diferente, pues no sé si llamarle un estilo diferente, no sé, esa palabra como que no me gusta mucho, pero dentro de los recursos de composición que cada quien toma con mayor frecuencia, con los que se siente más a gusto, o sea, hay técnicas de composición con las que trabajas más fácilmente o que a los que recurres con mayor frecuencia, ¿no? Entonces a lo mejor eso va formando una manera que te va identificando, a lo mejor como compositor. Y si cada compositor tiene un sello diferente, por así llamarlo, pues habrá una oferta para una mayor cantidad de público, ¿no? Pero algo que también yo he mencionado algunas veces es que, específicamente en lo que yo hago para niños, o sea, porque luego se da mucho eso de que es que yo hago esto para acercar a los niños a la ópera. Pues sí, pero también a mí me interesa llevar mi música a los niños. Okay. Porque también son otros oídos. El adulto está más... cuando a un adulto le presentas música atonal o música, digamos, no tan nueva, a lo mejor de mitad del siglo pasado, a lo mejor música de los 60, del siglo pasado, no sé, Penderecki, Ligeti, cosas así. Si le pones esa música a un adulto, a lo mejor tiene cierto prejuicio. El niño no tiene prejuicios. El niño escucha y se puede imaginar una historia, o puede dibujar lo que está oyendo, lo puede plasmar en un dibujo, y podrá no saber ni qué instrumentos están sonando, pero cuando te dice, ponlo otra vez, eso dice,
que te das cuenta que el niño solamente escucha y lo que escucha pues, lo interpreta, pero no tiene un prejuicio de decir, ay, qué raro suena, ¿no? O sea, simplemente es algo diferente y punto.